una feria. El día de ayer, algunas instituciones financieras de Estados Unidos incluso son llama a no invertir en México, precisamente porque dicen que constituye en riesgo la reforma al Poder Judicial y que no va a haber ninguna certeza. Yo creo que es lo contrario, yo creo que no han leído el dictamen que está circulando, por eso tomamos la decisión legislativa y política de que circulara con 10 días, no solo lo que establece el proceso legislativo de 6, sino que circulara para que pudiera ser desmenuzado cada uno de sus artículos y sus párrafos lo que contiene la reforma. Es una desinformación total que no corresponde a la realidad, no se violentan los derechos de los trabajadores, está claramente establecido en el 10º transitorio, está definido con precisión todo el rigor técnico de comités que cada uno de los 3 poderes van a constituir de evaluación para que los criterios que definan quiénes van a ser postulados no solamente tengan experiencia, carrera judicial, sino que tengan demostrada una honorabilidad y reconocida por los propios ciudadanos, de tal manera que en el momento en que sean postulados las personas que determinen los comités de evaluación por parte de los 3 poderes, la certeza que vamos a tener los mexicanos es mayor que la que hoy tenemos. Actualmente no hay certeza en la cualificación de quienes van a ser los juzgadores. Ahora sí va a haber certeza porque van a ser postulados los 6 más brillantes para cada uno de los cargos, incluidas sus especialidades, amparo, penal, en fin, y los mexicanos van a decidir entre gente talentosa, brillante, con una gran trayectoria, un gran reconocimiento, no solamente profesional, sino también social, de tal manera que yo invitaría a las calificadoras a que sea una revisión puntual y no se dejaran llevar por toda una campaña que tiene otro propósito que está muy alejado a garantizar la certeza jurídica en México. ¿Se garantiza que la economía no se va a ver afectada? No, porque yo creo que hablan de riesgos con la aprobación de la reforma, como la proponen, por riesgos en la certeza jurídica. ¿Usted garantiza que la economía Yo lo garantizo que no, porque miren, también sucedió, y ustedes lo deben de recordar, en el periodo del 2019 al 2022, se incluyeron varias reformas que tenía como propósito proteger la economía de las familias en México y la economía nacional. Les puedo hablar, por ejemplo, del outsourcing. Eran 4 millones de trabajadores y todo lo que representaba en términos económicos, en costo económico, y la economía no sufrió ningún impacto. Hubo burbujas derivadas de esta especulación, pero nunca se generó un riesgo para la economía nacional. Hubo también, con relación a las afores, que implicaba disminuir las comisiones, implicaba disminuir las semanas de cotización y tampoco impactó en la economía nacional. Entonces esta reforma tampoco lo va a hacer. Yo creo que es producto de que se está haciendo ajustes. Eso ha pasado en todos los procesos de cambio en nuestro país y yo creo que va a ser transitorio, que no va a impactar y que por el contrario, si quiere generar una burbuja de incertidumbre, que la economía mexicana es sólida. Los últimos trimestres hay que leer solamente las 8 columnas de los medios especializados en materia económica, tanto nacionales como internacionales, donde la inversión que se canalizó a México fue por más de 31,000 millones de dólares, ya teniendo el proyecto de la reforma al Poder Judicial. Diputado, lo brillante de los nuevos integrantes del Poder Judicial es según quién, la visión de quién. De los consejos de evaluación, como sucedió con el INE. Ya no hubo cuotas, ya no pueden decir, Nacho Mier impuso y negoció con Rubén Moreira y Jorge Romero los consejeros. Y se organizó. Eso que no lleguen afines a Morena, como sucedió con Leonel Vázquez y los otros. Precisamente se rompe cualquier posibilidad de que los actuales ministros respondan a un interés, porque ese es el esquema que tenemos más de 120 años que se ha seguido para elegir a los ministros de la Corte. Creo que México ha crecido democráticamente, es un país sólido, es un país consistente, ha recuperado un papel importante dentro de las economías más grandes del mundo, ocupamos el lugar número 12. Somos un país que ha estado creciendo por encima del crecimiento que tiene el resto de los países de nuestro continente y estamos cerca del crecimiento de los países miembros de la OCDE. Entonces, creo que todo esto se va a disipar, creo que ahí normal, a mí no me sorprende. Siempre detrás de procesos de ajuste, de cambio, de transformación,
se generan este tipo de presiones quienes durante más de 30 años realmente detrás del Poder Judicial subyacían intereses de carácter económico, de carácter político, incluso de personas afines a los partidos políticos que desde el Senado de la República negociaban quiénes eran los ministros de la Corte. Pero son críticas que vienen del extranjero. No, porque están influidos y yo creo que debemos tener la serenidad, el amor a México y la confianza de que no va a ser así. Quienes mejor conocemos la realidad de este país somos los mexicanos. Entonces mantienen esta postura de no dar marcha atrás a pesar de que ayer les hicieron otro llamado los trabajadores del Poder Judicial para deshacer esta reforma, para no meterlo. Y si me dejas preguntar, dice Juan Ramiro que se están violando la Constitución los trabajadores que están en paro. Yo creo que es un derecho que ellos tienen, que seguramente, y lo digo con la mayor serenidad. Miren, ha existido una práctica de interpretación del derecho a partir de cuestiones muy dogmáticas, sin sentido social, y no los juzgo. Después de 30 años de llevar esa práctica, y eso los lleva en algunas ocasiones a no visualizar, a no tener una visión meridiana de sus sentencias. Y eso mismo, ese criterio de no ver más allá de lo que quieren ver, los lleva a no leer lo que contiene el dictamen y están reaccionando, creo, de una manera unidireccional por desconocimiento. Yo creo que dejarnos llevar en la modernidad líquida, diría Bauman, suele suceder. Entonces el dictamen se mantiene, no se echará atrás. No, vamos a continuar con el proceso legislativo. Ahí están alojados en el micrositio de la Cámara todas las propuestas que se hicieron, cuáles fueron las que se retomaron, son más de 100 modificaciones de fondo en términos, en procedimientos, sobre todo en la esencia de la reforma que es la elección de los ministros de la Corte y de los magistrados y jueces. Está establecido con precisión todos los criterios para que se garantice idoneidad en las elecciones. ¿Y si le mandan un resumen técnico, a los trabajadores para que vean qué es lo que van a hacer? Sí, yo hablé, ella estuvo acá platicando conmigo. La presidenta de la asociación vino aquí a la Cámara, estuvo en mi oficina previo, y lo que yo le dije es que íbamos a incluir en aproximaciones, miren, conciliar en un dictamen las posiciones de dos extremos no es sencillo, y lo que hicimos fue con prudencia, con inteligencia, atender aquello que nos acercara a dos posiciones, porque en realidad lo que está en debate son dos posiciones y dos visiones de México. Es normal, pasó desde la creación de la República en 1824, pasó en 1857, en 1910, y ahora no es la excepción. Nosotros retomamos buena parte de lo que están aquí en estos muros de los sentimientos de la nación, que es la base estructural de la Constitución del 24, retomamos la Constitución del 17 para darle un sentido social y apuntalamos en este proceso de cambio una transformación al país, pero estaba pendiente el Poder Judicial. Diputado, el viernes viene la desaparición de los organismos autónomos de acuerdo a la convocatoria que hemos visto de la Comisión hoy por la mañana hablé con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. No, yo le comentaba, yo no he tenido la oportunidad, he estado más abocado a la reforma al Poder Judicial, estuve abocado a el que se discute el día de mañana, Guardia Nacional, porque recordarán que la modificación al transitorio en materia constitucional para la Guardia Nacional y su permanencia de las Fuerzas Armadas, yo participé de manera activa, entonces el de pensiones también a mí me tocó defenderlo. No he tenido oportunidad de analizar a fondo. ¿No sabe entonces si queda el del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Al momento me voy a adentrar y al rato se los digo. ¿Cómo no sabe, diputado, si ya el viernes sube a la comisión? Porque yo no formo parte de esa comisión. Pero usted es el líder de la bancada. Pues sí, pero... El que lleva la dirección... Pero yo no soy tan severo para eso. ¿El INE ya perfila la supermayoría para ustedes? Sí, ya también hay reclamos. Sin embargo, esa reforma fue desde el 96 cuando se empieza a perfilar. Después fueron queriéndola cambiar. Es lo que dice la Constitución. Vivimos en un régimen democrático de partidos, no de coaliciones. Así lo dice la Constitución en el 41. Pero para efectos de que la gente decida
y es una coalición electoral que han existido siempre. Antes se llamaban alianzas y empezó en el maridaje. Diputado, que ni patalena, Pues ya no voy a utilizar el término. Gracias, ya. Una de las preocupaciones de los trabajadores, diputado. Entonces no se valen Ya, nos vemos al rato porque me están esperando de mi no se tierra. valen pataleos. Incluso también critica la reforma judicial Bueno. y compara a lo califica de autoritario, incluso lo compara con Díaz Ordaz, con Salinas y Echeverría. Etcétera, etcétera. Bueno, es como su comandante Marcos. También habla por ignorancia. Diputado, una de las preocupaciones de los trabajadores es la desaparición del fideicomiso. No, el fideicomiso laboral, hay dos fideicomisos que incluso no están en ley, pero que responden a derechos de los trabajadores. En ley de los 14 solo está uno. Sin embargo, hay dos que se van a respetar porque incluye derechos de ellos. Son retiros de haber, que incluye prestaciones sociales, aún algunas de ellas referidas a la salud o complemento a pensión. Pero el dictamen es como que habla muy general de los fideicomisos que van a desaparecer y ahí no dicen permanecen. Pero en el 10º sí lo dice, con claridad, ¿sí? Sí, te los paso al rato. Y también no podrían quitar esa parte donde dice que la boleta va a decir qué poder postula a qué candidato para evitar que haya cuotas o cuates y que se piense que alguien está ahí cobijando alguno de los aspectos. No, porque entonces desde el proceso de la convocatoria abierta, que es general, desde los criterios de evaluación, al final los que van a postular para también asumir una responsabilidad en sus criterios de evaluación son los integrantes del Consejo, y en el caso de las cámaras serán insaculados, como fueron insaculados. Fue electo por el Ejecutivo. Imagínense. ¿Por qué poner eso o por qué fue? ¿No ya es Para que tendencioso haya eso, claridad. diputado? No creo, no. Diputado, Bueno, ya me voy ahora sí. Me voy, gracias. Me voy a echar un chile, perdón. Que vean casos de narcotráfico. Si es así, viene, la están trabajando. Se está trabajando. Y nada más está, no. Hasta el momento sí, cambio. hasta el momento ninguno. Porque ya sufrió muchas modificaciones, pero vamos a esperar esta que se está trabajando, esta reserva, para garantizar lo que el presidente comentó. ¿Y sí será con la figura de jueces sin rostro, diputado? ¿Perdón? Sí será con la figura de jueces sin rostro. La estamos trabajando, no quiero especular ahora. Déjenme, ahora sí me voy. ¿Ya te registraste como senador? No.